Hoy vamos a meditar, hermanos, sobre, como lo dijimos, la libertad verdadera. Y el mensaje de esta mañana se titula Sombra para nuestros hijos. La Biblia dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 4, Efesios 6, 4, dice de esta manera, en la parte B, la cual dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, lo leeré completo para que tengan el contexto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino más bien criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un viejo refrán, un viejo proverbio dice de esta manera: una generación planta los árboles y la siguiente gozó de su sombra. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Nuestra generación vive a la sombra de nuestros árboles, de los árboles que hemos plantado y también de los que plantaron nuestros antecesores. En términos espirituales, recibimos la sombra de las normas éticas que nuestros padres y nuestros abuelos recibieron a su vez de sus padres. Entonces, hermanos, su sentido del deber moral y también su compromiso espiritual, sea grande o decadente, nosotros lo adoptamos. Todos esos ideales determinaron la clase de civilización que heredamos. Como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros somos también lo que de alguna manera a veces escogieron para nosotros los que nos rodearon o donde nos rodeamos, ¿verdad? Nosotros adquirimos también esa modalidad. Ahora, no cabe duda, hermanos, que nuestra sociedad ha ido en un declive y en un grave estado de decadencia moral y espiritual. Hablaba con mi hija cuando estaba viendo unas clases y me mostraba ella en cierta ocasión a unos animales que estaban a punto de extinguirse, o más bien me mostró unos animales que se habían extinguido y me preguntó: papá, este animal no lo conocemos, pero esta es una fotografía. Sí, es una fotografía de ese animalito que existió, ¿sí? El tigre de Tasmania, y todavía hay videos de él. Era una especie de perro, pero con rayas, pero ya no está más. ¿Y por qué razón, papá? Ha dejado de existir. El exterminio lo acabó. Pudiera parecer, hermanos, que hoy en día estamos también presenciando la muerte de la célula de toda civilización. Pareciera, como lo dijo también la palabra del Señor, que en los postreros días se levantarán los hijos contra los padres contra los hijos, y habrá un declive de la moral, y habrá guerras, habrá disolución. Y por todas partes lo vemos, hermanos: familias separadas, divorcios en las parejas, la revolución sexual, el aborto está a todo lo que da. Nacimientos, ¿verdad? Ahora a través de otros medios ya no quieren los jóvenes preocuparse por tener o pasar por las complicaciones de un embarazo, de esas experiencias, ¿verdad?, propias, sino ahora es más fácil alquilar un vientre y por inseminación artificial vamos teniendo a nuestros hijos y evitamos la flagidez de nuestro cuerpo y evitamos tantos bochornos y otras complicaciones. Ahora, hermanos, ha abundado la delincuencia, la infidelidad, el homosexualismo, y ahora le llaman preferencia sexual. Es decir, cada niño debe escoger qué sexo quiere disfrutar. La otra vez estaba escuchando en las noticias que unos artistas, una pareja de artistas, le preguntaban sobre sus hijos y le dijo ella a la entrevistadora: ¿sabes qué? Yo no
no he vestido a mi hijo ni a mi hija con un traje especial. Quiero que ella decida qué es lo que quiere ser, si quiere ser niño o niña. Por lo tanto, no le voy a poner vestido hasta que ella diga qué sexo quiere elegir. Eso es lo que se vive en nuestra sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios también nos arroja luz y nos dice que no todo está perdido. El Señor de toda la creación es el Señor también de las familias, el creador del matrimonio, el que dio a todo ser viviente y de una manera muy especial. Él alza la voz para señalarnos, hermanos, el camino, y en sus manos nos dice que Él está el futuro y que Él determinará el porvenir de esta sociedad, aunque la humanidad se obstine, ¿verdad?, en degradarla y en acabar con ella. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Dios Todopoderoso, debemos entender esto, hermanos, que el éxito de nuestra familia está determinado por el compromiso que nosotros tengamos con la verdad, con la palabra de Dios. Así es, el éxito de nuestra familia estará determinado por el compromiso que nosotros tengamos con la verdad, la palabra del Señor. Lo que necesitamos entonces, de manera apremiante, es volver a los principios bíblicos de la crianza de los hijos. De alguna manera vamos a hablar un poco de disciplina, de alguna manera vamos a hablar de la libertad, ¿sí? La libertad verdadera. Pero irónicamente usted sabe que para obtener la libertad, usted tiene que ser esclavo, usted tiene que ser atado. Miren, así de sencillo. Para ser libre yo de caries o hacer que mis hijos sean libres de caries, ellos tienen que ser esclavos de la higiene y del cepillo y también de la pasta dental. Para ser libre a mi hijo de la ignorancia, tendrá que ser esclavo del estudio y de los libros. Si queremos que nuestros hijos no toquen la prisión o la cárcel algún día, que sean libres, tenemos que hacer de ellos buenos hijos. Por lo tanto, tenemos que atarlos a buenas enseñanzas morales y espirituales. Si tú quieres ser libre de una multa, tienes que apegarte a las leyes, entonces, de vialidad. La palabra nos dice muy claro, hermanos, para nosotros también librar a nuestros hijos de muchas situaciones difíciles y principalmente, hermanos, de la muerte, tienes que hacer que sean esclavos, siervos del Señor. Tienes que atarlos a la palabra de Dios. Véanlo conmigo en Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si queremos librar a nuestros hijos, hermanos, de males de este mundo, de que lleguen a ser esclavos del pecado, de algún vicio, de que lleguen a ser siervos de la maldad y libres de la muerte, la palabra de Dios nos dice, átalos a la palabra del Señor, átalos a la verdad y la misericordia, átalos a su cuello. Entonces, partiendo de ahí comprenderemos, hermanos, cómo podemos obtener la libertad verdadera. En primer lugar, los hijos deben ser considerados, hermanos, como una bendición y no como una dificultad. El Salmo 127, versos del 3 al 5, vean lo que nos dice. Salmo 127, versos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y si usted ve por toda la escritura, la palabra de Dios, por ejemplo, en Génesis 4:1, en Génesis 4:25, la Biblia dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así lo dijo, ¿verdad? Una madre. Y también Eva lo dijo, por la gracia divina engendré yo también hijos. Y está hablando no solamente de haber adquirido un varón, sino también de una hermosa niña. Se refiere a un hijo. Está muy claro que desde el principio de todas las cosas, hermanos, la primer mujer lo supo. El matrimonio estaba consciente de que Dios era el que daba la bendición y de que Él solamente podía ser el dador de los hijos. De Él provenía nuestra alegría y también nuestra plenitud. Bendiciones de parte de Dios para los que entren en nuestras vidas con valor, significado, dicha y satisfacción. Esos son los hijos. Son bendiciones de parte de Dios. Y entran así a nuestra familia. Nos dan un verdadero significado, les digo a los jóvenes. Cuando ya estamos en la familia, nos da un verdadero propósito. Nos da una inspiración. Por eso salimos, ¿verdad?, los padres con gran gozo a trabajar. Y regresamos también con una dicha porque hay hijos que alimentar. Y hay una familia que estamos creando. También cuando estamos, ¿verdad?, con el gozo de los hijos, estos traen a nosotros dicha y satisfacción. Nos sentimos plenos, nos sentimos agradables, ¿verdad? Ellos agregan un valor a nuestra familia, hermanos. Por eso la paternidad es un don, dice la Escritura. Es el regalo de Dios. Es la bendición para toda la humanidad. A pesar de que haya decadencia, a pesar de la caída, la familia está cumpliendo el propósito que el Señor había fijado para ella. La de fructificar y la de multiplicarnos. Eso está allá en Génesis 1:28. Por designio de Dios, hermanos, los hijos son dados para proporcionarnos a nosotros los padres gozo, felicidad, contentamiento, satisfacción y amor. Y a la falta de todo esto, seguro entonces anda algo mal. Cuando no hay esto en la familia, algo está pasando, algo no está bien. Si tu familia no está disfrutando, hermanos, de lo que Dios planeó, algo nos ha salido mal. Por eso es lo que el Señor nos requiere. Y les dije desde el principio, si queremos ser libres de todas estas cosas y calamidades que está sufriendo el mundo, hermanos, el plan de Dios siempre ha sido que nuestros hijos vayan a Dios, que nosotros vayamos a Dios, que ellos sean siervos de Dios para que entonces puedan ser libres de todo aquello que les acosa. Está claro entonces que los hijos en el plan de Dios están dados como bendición y no como una dificultad. Pero si son dejados al mundo y privados de la sombra apropiada, ciertamente entonces nos partirán el corazón. Escuchemos lo que dice Dios. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres ser libre de toda dificultad? Entrégalos a Dios. Átalos a la palabra de Dios. Que sean siervos del Señor y entonces disfrutarás de ellos y de la vida también. En segundo lugar, la crianza de los hijos, hermanos, debe considerarse un gozo y no una carga. La tarea de ser padre no es un yugo, es un privilegio gozar. En una de los devocionales que, no sé si fue esta semana, yo creo que sí, que conté una historia ahí. La historia de un hermano, un amigo
querido llamado Dan Buckle. Recuerdo cuando estuve en su casa, allá en San Pablo, Minnesota, y veíamos las fotografías de sus hijos. Cuando eran chicos, en la parte subiendo la escalera, a la segunda planta, él tenía a sus hijos. Y me mostró y le digo, ¿es tu hija Krista cuando estaba chiquita? Sí. Y este es Bethany, y este. Bien, qué bonitos. Eran muy hermosos sus hijos. Y me comenta y me comparte, Enrique, fue la edad que yo más disfruté de mis hijos. Cuando estaban pequeños y los tomaba en mis brazos. Ahora los sigo disfrutando, pero ya no es igual. Después lo entendí un poco, porque vinieron las situaciones difíciles a su familia. Entre ellas, lo conté ahí, o en otra anécdota, él perdió a su hijo, a su mayor, en un accidente automovilístico. Más bien, él iba en una bicicleta y un auto lo atropelló. Y a raíz de esta crisis en la familia se desataron otras crisis. El otro hijo menor, se generó en él un descontento y también una malinterpretación. Tal vez porque a la muerte de su hermano, papá y mamá se enfocaron a esa tristeza. Y también de alguna manera para honrar la memoria de su hijo, se dedicaron a hacer una labor titánica. Entre ellas la de venir a México y predicar el Evangelio y muchas otras cosas. Entonces el hijo menor generó un resentimiento dentro de él y se empezó a rebelar. En una ocasión, después que lo vi, le pregunté por sus hijos y me dijo, Enrique, quiero que ores por mi hijo Joe. ¿Qué pasa con Joe? Se está rebelando. ¿Cómo? Sí. Y ha tomado su motocicleta y se ha ido. ¿Pero a dónde? Él quiere estar lejos de los padres. Pero se fue solo, no, se fue con una muchacha que no conoce ni teme a Dios. Solo estoy orando para que él recapacite y entienda que eso no es la voluntad de Dios y que eso no le llevará a nada bueno. Así permaneció ese hijo lejos del padre y viviendo una vida tal vez de desenfreno, hasta que un día se accidentó también. Cuando le llegaron las noticias al padre, inmediatamente acudió a su auxilio en otro estado. Y al llegar con él, lo vio en su cama, en su lecho y lo abrazó. Así había despedido a su hijo anterior. Su hijo anterior, la cabeza de un camión le había pasado, la llanta de un camión le había pasado por su cabeza. Y él lo despidió en sus brazos. Ahora estaba con este otro hijo para apoyarlo, atender sus heridas y como padre decirle, aquí estoy. Cuando el hijo despertó y vio a su papá, lloró. Le pidió perdón y le pidió perdón a Dios también. Y reconoció, papá, he actuado locamente. Perdóname. El hijo entonces abrazó al padre y después que lo vi me dijo, mi hijo ha vuelto, Enrique, mi hijo está de nuevo con nosotros y ha cambiado. ¿Por qué les digo esto, hermanos? La tarea de ser padre no es un yugo a cargar, es más bien un privilegio a gozar. Si el designio de Dios fue bendecirnos al darnos a nuestros hijos,
el segundo llamado de Dios es una extensión y una aplicación de esa bendición. Es decir, criarlos, y esto se tornará quizás a veces difícil. Pero solamente cuando nosotros como padres hacemos que se torne difícil, hermanos. Y cuando descuidamos o dejamos de asumir la responsabilidad que Dios nos dio de guiarlos, nada será de mayor causa de gozo en tu vida y alegría que criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nada te dará más gozo y alegría en tu vida que criar a tus hijos en la disciplina y el amor del Señor. ¿Por qué? Porque te habrás anticipado, hermanos, a muchas cosas malas. Y no descuidar ni por un instante, hermanos, la crianza de nuestros hijos. De ahí la importancia de todos los domingos, todos los días, repetir las palabras, todos los domingos venir a la casa del Señor. Y máxime los dos papás, ¿sí? Cuando se unen estas dos fuerzas, papá y mamá. Todo ese esfuerzo y recorrido que tú haces quedará grabado en el corazón de tu hijo. Por eso la Biblia en Proverbios 29, verso 17 nos dice, corrige. Vean el verso 29, 17 de Proverbios, por favor, quiero que lo lean. Proverbios 29, 17. ¿Qué dice? Corrige a tu hijo. ¿Y qué? Y te dará descanso. Y dará el descanso y la alegría se darán cuando en la casa hay disciplina y también corrección, cuando en la casa hay verdadera guía. Nos evitaremos, hermanos, muchos problemas y lágrimas. Estas son palabras con una gran inversión. Corrígelo ahora, disciplínalo ahora, guíalo ahora, para que a la postre tengas descanso y alegría. Necesitamos saberlo y entenderlo, hermanos. Es cierto que a nadie le deleita tener que disciplinar o también ser disciplinado, ¿verdad? Y aprender como padre que generalmente nos duele a nosotros más cuando castigamos o disciplinamos a nuestros hijos que a ellos. Pero quiero que vean esto, Es una refrescante y emocionante riqueza de gran gozo que no se puede conseguir por otros medios. La disciplina es una gran y refrescante, emocional riqueza de gozo. El padre que no disciplina a su hijo tendrá problemas en el futuro. Eso lo dice Dios. Eso nos lo está advirtiendo el Señor. Hay muchos padres que no advierten, hermanos, y no lo ven así de esa manera. ¿Quieres entonces que tu hijo sea libre de la prisión, de la cárcel, de los pecados y también de todo este mundo? Acércalos a Dios, átales la palabra de Dios a sus manos y a sus frentes, y entonces hallarás descanso para vuestras almas. La disciplina y la amonestación del Señor es una inversión, no debe ser, hermanos, un sufrimiento. El hijo que es presentado ante el Señor y que vive conociendo más al Señor, el hijo que conoce los estatutos y las leyes, ese hijo aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces les habrás equipado para que entonces sea un hijo victorioso y con éxito. El padre que reserva y guarda la palabra de Dios y no se la comparte a su hijo, no es cierto que le ama. Lo he dicho acá en la célula a la que asisto y también en algunos de los devocionales, hermanos.
Lo dijo un pedagogo: si tu hijo no es capaz de cruzar una calle con tráfico, habrás fracasado como padre. Si tu hijo no es capaz de atravesar este mundo y salvar su alma, yo lo diré así: habrás fallado como padre. Por eso, la insistencia de la palabra de Dios, ¿sí?, de que acerquemos a nuestros hijos a Él. Un hijo que teme al Señor tomará las mejores elecciones para su vida. ¿Basados en qué? En la palabra de Dios. Ese será el hijo más favorecido y el padre que tendrá mejor alegría. Por eso, lo que ahora inviertan en su hijo, a través de la enseñanza, de la guía, del ejemplo, de la disciplina, del amor, eso, hermanos, regresará a ustedes con un gran dividendo, con un gran interés de disfrutar en el futuro gozo y alegría. Hagan bien entonces la fórmula. Empiecen desde temprana edad y descansen, contemplando a sus hijos cuando ya son grandes. No serán un dolor de cabeza para ustedes. El éxito en la crianza de los hijos, hermanos, se mide por lo que los padres hacen y no por lo que hace el hijo. Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Ese es un mensaje para nosotros, no para el niño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Verás que no se apartará de él. Y vean Lucas 6:40, que es algo similar. Lucas 6:40. ¿Qué dice? El discípulo no es superior a su maestro, ¿verdad? Mas todo el que fuere perfeccionado, ¿qué sucederá? Será mejor que su maestro un día. A mí me alegra, aunque al principio, ¿verdad?, me gustaba también decirle a mi hijo y retarlo. Sí, vamos, quítame el balón. Vamos a ver quién gana entre tú y yo. Y mi hijo era adolescente y se esforzaba por ganarme. Obviamente yo le llevo años de ventaja, le llevaba estatura, le ganaba en fuerza y destreza, pero él se esforzaba y a veces se molestaba porque papá ganaba. Pero hermanos, un día creció y seguí midiéndome con él. Vamos ahora, y ya vi que ya me alcanzaba y ya a veces me ganaba algunos partidos. Ahora él es el que me reta y me dice: ¿qué pasó pues? ¿Cuándo vamos a jugar básquetbol? No, ya no quiero jugar, le digo, porque tú ya estás más alto, más fuerte. Y lo más seguro es que me va a ganar, hermanos. Y como yo me quedé con la última victoria, mejor ahí la dejamos, ¿verdad? Me quedo con el trofeo y mejor que él se mida con sus hijos más adelante y que vea a papá como el ganador. No, pero la verdad es que un día te van a rebasar tus hijos. La verdad es que si tú los guías bien, un día ellos van a ser mejores. Y de eso se trata, ¿no? Eso es lo que queremos precisamente. Por eso la palabra de Dios es sabia al decirnos: instrúyelo ahora. Y te darás cuenta cuando fuere grande, qué hermoso es verlo, que no se apartó del camino del Señor. Y ahora es siervo de Dios. A mí me encanta ver a mis hijos servir a Dios. Tú puedes tener a los tuyos también sirviendo a Dios. Pero tienes que esforzarte. El labrador, para disfrutar de los frutos de la tierra, ¿qué tiene que hacer? Dice la Biblia. Trabajar primero. Tienes que trabajar. Muchos padres cristianos, hermanos, toman este verso solamente como la promesa de parte de Dios que les garantiza que sus hijos nunca van a apartarse del camino. Entonces, pues no hay que hacer nada. La palabra de Dios, y de veras que hay muchos padres que malentienden este texto y dicen: al cabo Dios me prometió que mis hijos no se apartarían. Pero ¿qué estás haciendo tú para hacer que esto sea realidad?
No necesito hacer más. Dios dijo, y me tomo de esa palabra. Por eso es que yo no creo mucho en aquellos que dicen, ¿verdad? Decláralo tú decláralo y verás que... No, espérate, no se trata nada más de declarar. Se trata de declarar, pero de accionar también. ¿Sí? Así es que pónganle acción, hermanos. Y por otra parte, ¿verdad? Tenemos a los padres que no quieren ni asomarse a ver este verso, sino al contrario, buscan, ¿verdad?, en las palabras del pastor o en la justificación de otras personas que les diga que ellos no tienen ninguna culpa del extravío de sus hijos. La verdad es que a veces me buscan pastores para que justificar el hecho de que su hijo anda mal. Y cuando les digo, hermano, lamentablemente nosotros somos culpables. No, pero hermano, yo siempre fui a la iglesia. No, pero hermano, yo siempre me porté bien. Yo no sé tu vida, ni quiero que me la cuentes. Pero algo no hiciste. Examina, revisa, vuelve atrás. Algo no estuvo bien. Y después empiezan a agachar el rostro diciendo, cierto, pastor. Mi esposo y yo siempre andábamos de pleito. Es cierto, pastor. No siempre iba a la casa de Dios. Es cierto, pastor, se vivía en mi hogar un cristianismo falso, hipócrita. Y eso es lo peor que puedes hacer. Tus hijos lo huelen, lo perciben y les has hecho un daño peor, creyendo que el cristianismo es un camino falso y de mentiras. Quiero que piensen en esto. Generalmente, hermanos, la vasija retiene el sabor con que fue sazonada al principio. ¿Así es? Yo esta semana lavé la loza y mi esposa me dijo, lava primero los platos, los vasos y las cucharas y las vasijas. ¿Por qué? Le digo, porque los platos con huevo están muy penetrados. Y cuando lavas primero los platos con huevos, ese aroma se va a la esponja y la tallas a todas partes. Tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que hay vasijas que se encontraron en las pirámides de Egipto cuando abrieron las tumbas? Que datan de, hermanos, 3,000 años atrás. Y cuando sacaron estas vasijas, todavía tenían algunas aroma a miel. Fíjese, todavía algunas tenían aroma a miel, como que allí dejaron, ¿verdad?, esas vasijas como ofrenda para los faraones que enterraban, porque a alguno tal vez le gustaba la miel. Y así es, hermanos. Generalmente la vasija retiene el sabor con que fue sazonada al principio. Así es, las buenas impresiones que les hayamos transmitido a nuestros hijos les acompañarán el resto de sus vidas. Por eso, no descuiden la crianza desde temprana edad, desde que están en el vientre. Me dio mucho gusto, ¿verdad?, escuchar a Elsie que desde que estaba en el vientre le cantaban Álvaro y Elsie. Y yo le decía, sí, y repítanle textos bíblicos y llévenla a la iglesia. Y cuando fueron al campamento, este es su primer campamento, ¿verdad? Todavía estaba en la panza, ¿verdad? Pero ya andaba ella gozando en el campamento, ¿se dan cuenta? Y ellos lo ven, lo perciben, lo sienten. Cuando ellos salen a la vida, nada les es extraño. Papá y mamá iniciaron su camino, su sendero en las cosas de Dios. Entonces, que no les extrañe a ellos que un día se les pierda a su hija por estar en las cosas de Dios. Y bienaventurados sean cuando, como el niño Jesús, le digan a sus papás, papá, ¿qué te pasa? ¿No sabes que en las cosas de mi Señor me es necesario estar? María y José se quedaron callados. Y eso era cierto. Que sus hijos se pierdan, hermanos, en el Evangelio. Que sus hijos se pierdan en el ambiente cristiano. Que sus hijos anden haciendo buenas obras. Que sean esclavos, hermanos, de la palabra de Dios. Que sean esclavos de la voluntad de nuestro Señor. Que sean siervos. Que todo el mundo los identifique como siervos de Cristo. Tú entonces
no tendrás de qué preocuparte. Así es que, hermanos, por supuesto que la salvación de tu hijo es una cuestión que debe ser resuelta entre él y Dios. Pero cuando tú lo has equipado desde temprana edad, como cuando envías a tu hijo a preescolar, él estará bien. Les decía a mis hermanos de la célula, cuando mi hijo Brian recién iba al jardín, ¿sí? Iba al jardín Juan de Dios Batis, que está ahí a un lado del tecnológico, ese que está ahí entre Bravo y Tlaxcala. Llevé a mi hijo, siempre los he llevado, los llevé en la guardería, en preescolar, en la primaria y hasta la secundaria y hasta todavía, ¿verdad? Los sigo llevando a algunos. Y ya, pero les digo, ya cálmense, ¿sí? Entonces llevé a mi hijo y ¿cómo lleva uno al hijo al preescolar? Vamos, adiós hijo, adiós. ¿Verdad? Ponle cuidado. Y luego ya ves a tu hijo que se va y luego hay a sus amiguitos y se empata con ellos y tú sigues con la mirada siguiéndolo. Y luego me fui a la bardita y ya me quedé ahí. Pero no te veía tu hijo. No le pegues. Querías estar allá con él. Pasa entonces una compañera de mi esposa, porque mi esposa trabajaba enseguida de ese jardín. Y me ve como padre, ¿verdad? Que estaba observando a mi hijo. Y me hace, ya déjalo, no le va a pasar nada. Vete a trabajar, déjalo, es cierto, ¿verdad? Sí. Ahí déjalo, va a estar bien. Me fui. Es cierto, hermanos, los hijos que están mejor equipados son aquellos hijos que hemos llevado al Señor desde pequeños. Pero los hijos que no crecen en hogares cristianos son más susceptibles a alejarse, a que el mundo los arrastre, a que no conozcan a Dios. Y aquellos que son criados en un hogar cristiano crecerán conscientes de que Dios es el centro del hogar. Crecerán fuertes y amarán y honrarán a Dios. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si Jesucristo los libertare, tus hijos serán verdaderamente libres. Así es que acércalos al Señor, acércalo lo más que puedas al Señor, y todo el tiempo y en todo momento, acércalos al Señor. Por último, hermanos, la influencia más importante para el hijo procede de los padres, y no debe ser de otra manera. Los padres deben involucrarse en la crianza de los hijos, lo suficiente para asegurarse que ninguna otra, hermanos, ninguna otra influencia los domine. Tú debes siempre estar cerca. Muchos de los padres de nuestro tiempo, hermanos, han dejado de ser la inspiración, la motivación de sus hijos, la influencia mayor para ellos. Hemos abandonado este hermoso papel y lo hemos delegado al mundo, a veces lamentablemente al internet. A veces hemos pasado este rol y este papel a los maestros de nuestra escuela, lamentablemente a veces a los amigos, la televisión, los celulares. ¿Sí? Si una influencia externa está conformando el carácter de tu hijo, más que tú, entonces estás fallando. Así lo dice la Escritura. Si tu hijo está tomando la forma de este mundo, entonces estamos fallando como padres. Porque la mayor fuente de influencia de los hijos debemos ser nosotros, los padres. La Biblia, quiero que vean este pasaje que realmente les impactará. Jueces capítulo 2, verso 7.
Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Se acuerdan de Josué, el gran siervo de Dios, aquel caudillo después de Moisés? En todo el tiempo de Josué el pueblo sirvió a Dios, y todo el tiempo también de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Qué ancianos eran esos? Caleb, por supuesto, y otros grandes hombres, ¿verdad?, de la generación de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho a su pueblo, como abrir el mar rojo, como alimentarles en el desierto, como cubrirles con una nube cuando había mucho sol, como también en la noche esa nube se convertía en una fogata, una hoguera para que no le diera frío en el desierto, como a veces aparecía las codornices para que nada más las tomaran, como les libró de tantos pueblos también que vinieron a hacer guerra contra ellos. ¿Sí? Pero dice el verso 8, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y vean lo que dice el verso del 10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda la generación de Josué murieron. Y se levantó después de ellos, ¿qué dice? Otra generación, que ¿qué pasaba con ellos? No conocieron a Dios, ni tampoco la obra que Él había hecho en su pueblo Israel. Verso 11, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué tragedia! ¿Todo por qué? Porque esos padres no tuvieron el cuidado de pasar la estafeta a la siguiente generación. No te conformes con solamente tú conocer a Dios y vivir en la bendición de su conocimiento y de su salvación. No suceda a tus hijos y a los hijos de tus hijos, tus nietos, que crezcan sin haber conocido a Dios, perdidos en la maldad y adorando ídolos. Esa sí es una verdadera tragedia. El resultado, entonces, aquellos hijos se volvieron a los malvados dioses de los cananeos. Su medio influyó más que sus padres en sus corazones. El resultado fue idolatría, caos, destrucción. Vea el capítulo 21 y verso 25 del libro de Jueces, el último capítulo de Jueces, acabando la crónica de toda la historia de esa generación. ¿Cómo acaba el libro narrándonos lo que sucedió? Jueces 21, 25. En estos días, ¿qué pasaba? No había rey, ya ni siquiera había rey en Israel. Cada uno, esa es una verdadera anarquía. Cada uno hacía lo que le parecía. Ahora mismo, hermanos, la perspectiva para la siguiente generación es tan negra que no tiene comparación con el pasado. Ahora la nube que se cierne sobre nuestra humanidad es todavía más oscura que esta. Y no habrá retorno, a no ser que esta generación de padres cristianos, es decir, ustedes a los que Dios llamó y rescató, se levanten y en verdad prediquen la palabra con amor y temblor. Emprendan la tarea de una dedicación total para plantar en nuestros hijos, en los corazones de nuestros hijos, buenas semillas, en los corazones de nuestros nietos, una verdadera sombra espiritual que les acobije. Nosotros somos los responsables, aquellos que fuimos rescatados. No permitas que el enemigo
saquee tu hogar. No permitas que la siguiente generación se extravíe. El primer paso entonces que debemos hacer, hermanos, es comprometernos con el camino de Dios como padres. El segundo paso, ordenen sus prioridades. Y en la pirámide de sus prioridades, el primer lugar debe ser Dios. No tus hijos, ni tu esposa ni tu esposo. Primero está Dios. ¿Sí? Quien lo ha malentendido está sufriendo las consecuencias de este orden equivocado. Y recuerden que no pueden dar lo que no tienen. Por eso preguntémonos, ¿tengo verdadera sed de Dios por buscar a Dios como el siervo que describe la Escritura en el Salmo? Como siervo que brama por las aguas. Mi corazón clama por ti, oh Señor, o mi alma clama por ti. En verdad, como padre, yo debo analizarme, ¿tengo verdadera hambre y sed por Dios? De tal manera que yo pueda influir en mis hijos. ¿Estoy transmitiendo a mis hijos un mensaje de hipocresía o de indiferencia espiritual? Porque si eso está sucediendo, entonces estás cometiendo un grave error, el peor de los errores. Y por último, la misma clase de sujeción tuya a la palabra de Dios es la clase de sujeción que usted anhela ver en sus hijos. Por supuesto que no, yo sé. Entonces, sean una verdadera sombra espiritual para sus hijos, donde ellos se cobijen y se resguarden del sol abrasador de pecado que inunda este mundo. A ustedes Dios los llamó para cobijarlos. A ustedes Dios los llamó para que vuestros hijos y ustedes también tengan verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Darles la oportunidad de ser libres. Darles la oportunidad verdadera de vivir. Pero tienes que trabajar. Háganlo. El Señor lo ha dicho. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.